A continuación, el doctor Juan Fernando Romero, asesor del despacho del Viceministro de Salud Pública de Colombia, con la ponencia Judicialización y tutelas en Colombia, desarrollo histórico y lecciones aprendidas. Bueno, un cordial saludo a todas las autoridades de salud, de todos los participantes, obviamente la ministra que ha tenido esta gran iniciativa. Y también soy depositario también de un saludo muy especial del ministro de Salud, que hubiese querido participar en este evento, pero enfrenta actualmente una situación bastante complicada, pues que valientemente la está afrontando. En primer lugar, quería destacar desde el ámbito del derecho este gráfico que pareciera astronómico, pero en realidad a nosotros el derecho nos los han enseñado con la pirámide de Kelsen. Yo prefería hacer estas dos figuras resaltando un tránsito o un cambio de paradigma, como nos decía Thomas Kuhn en uno de sus libros de las revoluciones científicas, en donde para el siglo XIX y buena parte del siglo XX la ley era el elemento fundamental, y de ahí se derivaba toda una concepción de la sociedad, de la vida y de la regulación como tal. Por eso el Congreso era relevante. Hoy en día atravesamos hacia un modelo en donde la Constitución es lo más relevante. La mediación del Congreso a veces no es necesaria, como planteaba la profesora Gascón. O sea, el tema político se pierde un poco, de pronto por falta de legitimidad, de pronto porque ya los derechos se vuelven algo real, algo en serio, porque recordemos nosotros en las constituciones desde 1917, porque celebramos 100 años de la Constitución de Querétaro, ya en esas constituciones se establecía el derecho a la salud, pero hoy en día realmente por la existencia de un tribunal constitucional que garantiza esos derechos es que se ha empezado a debatir el tema, diría yo, no por culpa solamente de los jueces, sino porque también las constituciones han adoptado una visión más garantista, más humana de lo que es el acceso a los derechos, tal y como lo planteaba el defensor del pueblo. En este sentido, me parece que es importante destacar eso y no hacer un diagnóstico apresurado respecto de los jueces y su labor que realizan. Ya me referiré un poco más al tema en las siguientes diapositivas. Esto refuerza un poco la idea anterior. Realmente hay acciones de protección. El ciudadano siente que cada uno de sus derechos tiene una acción que le permite garantizarlos y satisfacerlos adecuadamente. Aquí coloqué algunos elementos que suscitan esas prácticas y ese acceso a la justicia. Y este gráfico, que me parece muy interesante, plantea de alguna manera el caso paradigmático y especial colombiano. Ustedes ven ahí 614.520 tutelas se están interponiendo al año en total, y en salud 151.000 aproximadamente, un poco más. Quiere decir que, haciendo unas cifras rápidas, se están interponiendo 3 tutelas por mil habitantes. El día de hoy ya se interpusieron 420 tutelas en salud, y en 2 minutos, en estos minuticos ya va por lo menos una. El objeto de las acciones, aquí grosso modo, la salud obra como el segundo de los derechos que están en cuestión, y aquí pues pongo en consideración estas cifras. Realmente lo que se refuerza es el caso colombiano. No sé si los compañeros de Brasil o Argentina puedan dar más información sobre esto, pero realmente la proliferación en Colombia es bastante significativa. Se hizo un análisis de la tutela por dentro, porque también es importante para hacer un buen diagnóstico entender quién es esa persona que está tutelando, cuál es su condición como ser humano, como persona que está padeciendo una situación especial. Vimos esta situación, que la mayoría, pero no mucha, pues son mujeres.
El grupo etario, ven ustedes ahí el tránsito poblacional que estamos viviendo todos los países en Latinoamérica. Ya la mayoría de tutelas están concentradas en personas que tienen entre 45 y 64 años. La condición de la persona es otro elemento importante, ya que hablaban hace poco de la situación de debilidad o discapacidad. Ven ustedes que un porcentaje, 52%, son interpuestos por personas que se encuentran en alguna de las situaciones que exigen una protección especial, ya sea adulto mayor, mujer embarazada, pero destaco, como con el diapositivo anterior, destaco que es un gran porcentaje de personas mayores quienes interponen esta clase de acciones. El régimen del tutelante, rápidamente en Colombia existe un régimen subsidiado que es para las personas que no tienen capacidad de pago y un contributivo para las que sí lo tienen. Fíjense ustedes, en 2005 la mayoría de tutelas las presentaban las personas que tenían alguna capacidad de pago, pero ahora, hoy en día, ya casi que existe una igualación, es decir, una de las críticas que se hacía a la tutela es que el elemento de equidad estaba generando que quien sí tenía para acceder a un servicio de salud era beneficiado por la tutela. Hoy en día ya pues no es tan cierto, aunque sí hay una mayoría de personas con capacidad de pago. Vean ustedes, este también es otro elemento interesante que podría dar razón de la inequidad. Colombia tiene una zona del centro que es básicamente la zona andina, los departamentos que ustedes ven, Caldas, o lo que se llama popularmente el eje cafetero, que es la zona central, es donde efectivamente están la mayoría de tutelas concentradas por cada 1000 habitantes. Esto ya dijimos cuál es el perfil del tutelante. ¿Y a quién se tutela? Pues esto parece una pregunta de perogrullo, en realidad son las EPS, las entidades promotoras de salud, básicamente las aseguradoras, una proporción menor de entidades territoriales, pero fíjense ustedes cómo ha descendido la tutela contra las entidades territoriales, pues prácticamente porque se ha generado ya casi todas las personas están aseguradas, hay un margen, una proporción muy pequeña, pero casi el 97% de las personas están afiliadas al sistema de salud. Las IPS en una proporción pequeña. Y ahora viene otro punto interesante en este estudio, y es ¿qué es lo que se tutela? Hablábamos, y ya muchos de los expositores han aludido al plan de beneficios. Sin embargo, en las tutelas, algunas y la mayoría, según los informes que tiene la Defensoría del Pueblo, están asociadas con medicamentos, tratamientos, procedimientos que están incluidos en el plan. Es decir, habría un regular funcionamiento del sistema para satisfacer la petición ciudadana dentro de la normalidad. Es decir, no son los no incluidos, sino los incluidos los que se estarían tutelando. Sin embargo, hay un porcentaje frecuente también de medicamentos o tratamientos no POS. Estos son los contenidos más frecuentes. Observen ustedes que medicamentos está en un segundo lugar, es un 18.4, pero en una estadística que se hizo en el Ministerio recientemente, estamos hablando de un 13% en medicamentos, la mayoría son por tratamientos. Estas cifras que me parecieron muy importantes, y ya que muchos de los expositores han hablado de la hepatitis C, observen ustedes claramente la situación. En Colombia, a partir pues de la decisión del ministro Alejandro Gaviria en hacer una política dirigida al control de precios, se ha logrado por lo menos poner en evidencia esta situación tan grave. Ustedes ven fácilmente son 4.2 o 13 veces, pues son porcentajes y cantidades que pues generalmente desbordan a cualquier sistema. Ven ustedes el caso argentino o brasileño, en donde esos mismos medicamentos para la hepatitis C están en unos precios que son más o menos los de la OPS. Es decir, de alguna manera, y con esta reunión que estamos teniendo hoy en día, al mirarnos las caras cada uno de los países, estaríamos poniendo en evidencia pues que
como se dice popularmente en Colombia, nos estaban haciendo conejo. Estos son algunos medicamentos, los 10 más recobrados. Observé como en la presentación del profesor chileno se hacía alusión al Equasilmab, o sea, se reitera un poco que la industria farmacéutica está desarrollando una actividad estratégica con nuestros países y nosotros no hemos reaccionado debidamente a esta situación, o las reacciones han sido tibias, a veces por temor, a veces porque hay otros poderes más fuertes. Pues nosotros sabemos que la mayoría de la industria farmacéutica está en Europa y Estados Unidos, es decir, es un enfrentamiento fuerte, y de hecho el país que quiere entrar a la OCDE, pues inmediatamente le ponen una serie de talanqueras. Y bueno, aquí viene el otro punto de la caracterización. ¿Qué pasa con la tutela? En un 65% se concede, es decir, los jueces han considerado que si hay razón, en 22 se concede parcialmente y la negativa es digamos, extraña, es rara, 12%. Entonces, ante esta situación, pues lo que se ha querido es, bueno, ¿por qué tanta tutela? Ahí hay unas opciones de selección múltiple, algunos elementos que más o menos ya los he puesto en evidencia, pero quiero reiterar que no es solo el juez el que tiene ese capricho. Hablaba un poco con las personas acá y decía, bueno, el juez ante una orden médica, ¿o qué hace? Pues, y realmente es una orden que parte no del juez como tal, sino el médico tratante es el que considera que esa es la solución. Aquí hago referencia también a la judicialización como un efecto no totalmente negativo, reitero ese dato, y fue la sentencia 760, fue una sentencia estructural, porque de alguna manera le dijo al gobierno, haga una política, ordene el sistema, lo cual no estuvo mal, incluso por decisiones como la unificación. En todo caso, sí existen una serie de tensiones que no solo son el juez, ahí puse relevancia el médico, está la propia EPS o la industria farmacéutica, y el propio Congreso, porque el Congreso también ha adoptado la conducta de sacar leyes por enfermedad, cosa que siempre se le responde, pero si ya existe un sistema, no, hay que sacar una ley del cáncer, una de la diabetes, etcétera. Puede que a veces se justifique, otras veces hemos considerado que no existe justificación. Lo que se ha realizado, pues la ponencia sugiere, pues, qué ha pasado con esa historia y qué hemos hecho nosotros. Obviamente cumplir la sentencia. Realmente el choque con los jueces y decir solamente que los jueces no tienen la razón, pues no ha sido la conducta nuestra, porque entendemos que el juez cumple un papel, tiene una autonomía y efectivamente está resolviendo una situación de salud de una persona. A veces pues decimos, pero ¿por qué se privilegia el interés individual sobre el colectivo? Pero cuando vivimos una situación de esa en carne propia, empezamos a dudar de esos dilemas y empiezan asimismo los debates éticos sobre el particular. Planteo esto, pues es digamos un atributo de la judicialización. Se hizo una ley estatutaria, explico brevemente, la ley estatutaria es una ley superior a la ordinaria que de alguna manera limitaría y le pondría una serie no diría restricciones, pero delimitaría el derecho fundamental, lo que se ha hablado que es el derecho fundamental. Y de otro lado, pues en la determinación de los beneficios, hay un punto que quería resaltar, y es que tiene que haber una participación ciudadana para legitimar estos procesos, porque en realidad cuando se hace solo por las autoridades administrativas y ellos centrados únicamente en su desarrollo técnico, la sociedad no va a comprender realmente cuáles fueron esas decisiones y por qué se dieron, y no va a legitimarlas como debería hacerse. Es lo que está haciendo el país, y de otra parte ha reformulado una política de atención en donde la promoción y la prevención son elementos fundamentales en este proceso. Y pues la política de control de precios, ya dijimos, hay tres elementos importantes. Hoy en día el gobierno está
en proceso de realizar, hizo una compra centralizada de hepatitis C y ha fijado precios máximos de ciertos medicamentos, lo cual ha generado ciertas suspicacias, pues enfrentamientos, pero yo creo que es la manera de controlar toda esta forma que pues, como diría Buchanan, se están aprovechando, están generando unos intereses, lucha por intereses y por rentas, básicamente es la renta lo que están. De otra parte, se habló en alguna de las ponencias de existencia de guías de práctica, eso yo creo que es importante, sin perjuicio de reconocer pues que viene, ese es el otro punto, la autonomía médica. Bueno, espero que esto haya servido así de una manera muy rápida. Solo quería citar a un muy interesante, ya fallecido lastimosamente, Eduardo Galano, escritor, cuando en planteamientos como estos decía en uno de sus libros que sus certezas desayunaban dudas. Esto de pronto nos puede dar la idea de que siempre que tenemos algo tan cierto como esa judicialización, pues de pronto se abren unas dudas, efectivamente hay que realizar sopesar esta judicialización, pero entender también que está respondiendo a una forma en que nos hemos organizado como Estado Social de Derecho. Muchas gracias y una buena tarde.